Bueno, vamos. Perdona, es que me acabo de levantar. Bueno, ahora sí. Buenos días, hoy porque hoy es temprano. Muy buenas, soy David Aragón y estás en impresión 3D.pro. Hoy vamos a ver cómo hacer impresiones de varios colores dentro de una misma impresión con un solo nozzle, o sea, con una sola boquilla y sin necesidad de ningún mecanismo. Simplemente vamos a tener que realizar los cambios de color a mano. Para ello vamos a utilizar, como siempre, Simplify 3D y para ello vamos a importar un archivo que nos hemos descargado de Thingiverse. Importamos. Abrimos este llavero de Fortnite que vamos a imprimir perfectamente. Como veis, bueno, esto lo he descargado de aquí de Thingiverse. Voy a poneros la URL en la descripción. Por supuesto, like para este creador que nos ha dado la posibilidad de utilizar esto. Bueno, vamos a ver qué es lo que podríamos hacer. En este caso es una cosa muy sencilla, os lo voy a explicar de forma muy fácil y además lo vamos a imprimir en TPU. Lo vamos a imprimir en TPU negro la base y en TPU azul la parte superior. Entonces, lo que necesitamos aquí es utilizar en nuestra versión 4.0, que estamos aquí en la versión 4.0, dentro de Tools, Variables Settings Wizard, como ya vimos en la otra ocasión, y vamos a ver que podemos hacer dos configuraciones. Pero esto no sería la mejor opción y lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar nuestro perfil que ya tenemos creado de TPU para nuestra impresora 3D, en este caso para la FL-Sun Cube modificada a raíles. Centramos y nos vamos a ir a Prepare to Print y vamos a ver exactamente dónde vamos a poder realizar el cambio. Nos venimos para abajo y sabemos que la primera capa que tenemos que imprimir en otro color es la capa número 8. Vale, pues volvemos simplemente atrás, ya hemos descubierto qué capa queremos, editamos el proceso y aquí dentro de scripts, como veis yo ya he hecho algunas pruebas, vamos a tener este código que os voy a dejar en la descripción y simplemente diciéndole que sustituya la capa 8 en el cambio de capa 8Z por este código que ya hemos generado. Lo que va a hacer la impresora va a ser pausar, levantar, apartarse a un lado y vamos a poder cambiar el filamento. Vamos a realizar una purga de este filamento y entonces vamos a volver a nuestro sistema de impresión con el otro color. Pero esto, lo más importante es hacer clic en Prepare to Print, guardarlo. Bueno, pues hasta aquí la parte de Simplify. Ahora simplemente yo, como utilizo el Octoprint, vamos a acceder al Octoprint de nuestra FL-Sun Cube. Y una vez aquí, lo primero que vamos a hacer es comprobar. Lo que tenemos puesto es el color rojo. Vamos a subir hasta 220 grados. Hacemos login. Vamos a subir hasta 220 grados. Vamos a precalentar la máquina. Vamos a subir nuestro G-code. Y vamos a imprimir un llavero de Fortnite en nuestra FL-Sun. Bueno, pues ya tenemos calentando nuestra FL-Sun. Vamos a quitarle el filamento blanco y vamos a ponerle este TPU de SignSmart que podéis encontrar en Amazon perfectamente, que lo podéis encontrar además el enlace en la descripción, y vamos a colocarlo en la FL-Sun Cube y como veis tenemos dos soportes para filamento. Lo que vamos a hacer ahora es cargar el nuevo filamento. Ya tenemos el material negro y lo que vamos a hacer ahora va a ser comenzar la impresión.
Ya tenemos hecha la parte inferior y ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es cambiar el filamento. Hasta que tengamos nuestro color perfecto. Ahora simplemente vamos a tener que asegurarnos de retirar el filamento que es de sobra, resumir la impresión. Bueno, pues ya hemos terminado la impresión. Como habéis visto, ha quedado bastante bien. Ha quedado bastante bien, apenas tiene ningún pelillo, lo podemos retirar. Y el único inconveniente que tenemos con este tipo de material de Shine Smart para este tipo de cosas es que el negro es totalmente opaco y el azul es transparente. Entonces tenemos así nuestra impresión 3D y como veis queda muy bien. Y poco más, realmente como habéis visto es muy sencilla esta configuración, podríamos hacerla de otra forma, hay muchas formas de hacer esto, pero podéis pensar en la cantidad de aplicaciones que podemos hacer con esto, ya que imaginaros que tenemos que hacer un escudo, un llavero o cualquier tipo de impresión, o simplemente queremos hacer algo que sea llamativo y que tenga varios colores en nuestro eje Z, vamos a poder realizarlo con esta configuración. Comentaros también que en este tipo de impresiones va a ser muy sencillo realizar el cambio de material, sobre todo si tenemos una impresora con extrusión directa, como es el caso. Entonces, simplemente comentaros que si tenéis Bowden va a ser un poquito más tedioso, ya que vais a tener que meter todo el filamento a través del Bowden, pero no hay problema, ya que seguramente estaréis acostumbrados a cambiar el filamento de vuestra impresora 3D. Si os ha gustado este capítulo, espero que le deis a like, os suscribáis y pulséis la campanita. Y si nos ha gustado, por supuesto, dejad un comentario, decidme qué es lo que nos ha gustado e intentaremos cambiarlo. Nos vemos en los próximos capítulos de nuestro canal de impresión 3D.pro.